Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para adorar al Señor con un preludio instrumental. Cantemos gozosos, hermanos, el himno número 16, Engrandecido sea Dios. Himno número 16.
Pongamos en las manos del Señor este culto como ofrenda agradable ante Él. Padre bendito, Señor nuestro, gracias damos, Señor, porque eres bueno, Padre, porque para siempre son tus misericordias. Te damos las gracias, Padre, porque has puesto en nuestro corazón la disposición de apartarte este tiempo, Padre, para dedicártelo a ti, Padre. Te pedimos que los cantos, las lecturas bíblicas y el mensaje sean para gloria y honra tuya, Padre. Te pedimos que prepares nuestras mentes y corazones para el mensaje que nos tienes a continuación. Porque eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Así puestos de pie, hermanos, abramos la Biblia en Daniel 1, versículos del 8 al 21. Daniel 1, del 8 al 21. Esta lectura la haremos todos juntos. Si ya lo tenemos, podemos leer. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden tomar sus lugares. Ahora, hermanos, cantemos el himno número 308. Del Señor el pueblo somos. Himno 308.
Les damos la bienvenida, hermanos, a todos los que se encuentran por aquí y también no queremos pasar desapercibidos a todos aquellos que nos ven a través de los medios digitales que por alguna razón no pudieron asistir a este culto. La Iglesia Emmanuel les dice bienvenidos. Ahora, hermanos, tendremos un tiempo para los anuncios. Si alguien tiene algún anuncio para la iglesia, este es el momento. Buenas tardes, hermanos. Para los jóvenes, recordarles nuestra tarde juvenil el próximo sábado 13 a las 4 de la tarde con nuestro hermano invitado Víctor García. Espero que todos puedan asistir, que podamos ser parte de esta semana de aniversario. Y para recordarles también a los chicos que van a ir el día 15 al campamento Landing con toda la iglesia. Si necesitan algún tema de la logística del transporte, pueden comunicarse conmigo o bien directamente con David Copado. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Estamos invitando a todas las mujeres de la iglesia este miércoles a las 5 de la tarde para tener nuestro té de damas. Queremos estar juntas, hermanos, agradeciendo al Señor las misericordias que ha tenido para nosotros como iglesia. Las esperamos a las 5 de la tarde, el té de damas, y nuestra participación será también en el culto de oración a las 8. Les esperamos y en oración para que seamos de bendición, hermanas. Gracias. Igualmente recordarles, mis hermanos, los varones, sábado 8:30, el desayuno de varones. Acompáñenos, vengan a sentar. Y mis hermanos, recordarles también el paseo del domingo 13, 15, lunes 15. Recordarles del paseo del lunes 15. Los que necesiten transportación, hay que platicar, mis hermanos, para ver y solucionarlo y que todos podamos ir y tener allá un retiro, ¿verdad?, como iglesia, de convivencia y de aprendizaje. ¿Verdad, mis hermanos? Dios les bendiga. Escuchemos un interludio al órgano. Bien, hermanos, escuchemos ahora la meditación de esta tarde en labios de nuestro hermano Iván de Santiago. Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis abramos nuestras Biblias en el capítulo 2. Ahí tendremos la meditación de esta tarde, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en los versículos 8 al 11, el mensaje de nuestro Señor para la iglesia de Esmirna. Vamos a ponernos de pie una vez que vayamos encontrando este pasaje para hacer la lectura todos juntos. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, el mensaje de nuestro Señor a la iglesia de Esmirna. La palabra de Dios dice así todos juntos: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Te damos gracias, Señor. Honramos tu glorioso nombre porque ahora nos concedes nuevamente acercarnos a tu palabra en meditación, Señor, en consagración, para aprender de ti, Señor, lo que tienes para nosotros. Te rogamos que bendigas tu palabra, Señor, que tú la hagas prosperar en aquello para lo que la enviaste y que pueda rendir fruto en nuestra vida, Señor, fruto de justicia que honre tu nombre. Bendice esta hora, Señor, tómala en tus manos y glorifícate en ella. Perdónanos nuestras faltas, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El mensaje que Dios envía a través del apóstol Juan a la iglesia de Esmirna es un mensaje que nos confronta a nosotros con la realidad del nivel de compromiso que tenemos con nuestro Señor. Es sin duda claro que el mensaje que Dios le dio a Juan para la iglesia de Esmirna es un mensaje que tiene algunas particularidades, pero que en esta tarde quiero que meditemos en ese compromiso que Dios requiere de su iglesia, esa entrega total que Dios demanda de cada uno de sus hijos, de cada uno de los que nos denominamos o nos hacemos llamar cristianos. Dios nos demanda un nivel de compromiso. Y en el mensaje que Dios envió para la iglesia de Esmirna, nos declara con mucha precisión hasta dónde debe llegar nuestro compromiso con el Señor. No es un compromiso a la ligera, no es un compromiso que se deba tomar sin considerar las repercusiones. Fue pertinente este mensaje a la hora que se escribió para la iglesia del primer siglo, la iglesia de Esmirna, y es pertinente hasta este día, hermanos. Sigue siendo vigente, sigue siendo pertinente para nuestra iglesia. En el tiempo que se escribió este mensaje, era motivo suficiente hacerse llamar cristiano para ser acreedor a una sentencia de muerte. En el siglo donde se escribió, cuando se escribió esta carta, era motivo suficiente llamarse cristiano para entonces recibir una sentencia de muerte. Eso era lo que se exponían los cristianos de aquel tiempo. En nuestra actualidad, hermanos, no es así. Nosotros podemos llevar hasta cierto punto un cristianismo superficial, un cristianismo que carezca de compromiso con el Señor, pero no significa que lo podamos hacer, que eso sea lo que Dios espera de nosotros, que eso sea lo correcto. El Señor fue muy claro en los evangelios cuando le dijo a sus discípulos: no se puede servir a dos señores. Allá en Mateo 6:24 le dice a sus discípulos cuando estaban cenando, y el Señor les dice: no es posible servir a dos señores, porque o se amará a uno y se aborrecerá al otro, o se estimará al uno y se menospreciará al otro. Como dice ahí en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así pues, hermanos, aunque nuestra actualidad presenta esta malavida situación en la que se puede llevar un cristianismo superficial, no es lo que Dios demanda de sus hijos, no es lo que Dios espera de nosotros. Él espera un compromiso total, un compromiso pleno con Él. Y en la carta, en el mensaje de Cristo a la iglesia de Esmirna, nos declara hasta qué punto debemos estar comprometidos con el Señor, como vamos a ver. Así pues, hermanos, cuando vemos que no somos perseguidos como lo fueron aquellos cristianos del primer siglo, debemos nosotros autoevaluarnos y hacer una autocrítica y decir hasta qué punto he llegado en mi compromiso con el Señor. A través de las edades, cada vez que una persona se ha mantenido firme y claramente en la verdad de Cristo Jesús y ha rechazado comprometerse con el mundo u otras ideas religiosas, ha tenido que enfrentar algún tipo de persecución. Así pues, hermanos, podemos decir hasta qué punto he yo padecido persecución por causa del nombre de Cristo, de confesar su nombre, de declararlo con mi vida y con mis hechos. ¿Hasta qué punto? Eso es lo que quiero que meditemos en esta noche a través del mensaje a la iglesia de Esmirna. Y para comprender un poquito mejor lo que significaba ser cristiano en el primer siglo en la ciudad de Esmirna, permítame darle un contexto de lo que fue la ciudad de Esmirna y a la iglesia a la cual se dirige este mensaje que acabamos de leer. Esmirna fue una ciudad situada hacia la costa occidental del Asia Menor, lo que hoy ocupa el territorio de Turquía. Fue considerada como una importante metrópoli comercial gracias a su puerto marítimo. Era una ciudad importante, una metrópoli. Políticamente, esto es importante, políticamente era una fiel aliada de los romanos. En el año 195 a.C., en la ciudad de Esmirna se construyó un templo dedicado a la diosa Roma. En el año 26 después de Cristo, dedicó un templo al emperador Tiberio. Esta ciudad alardeaba de ser la primera ciudad en rendir culto al emperador. El comentarista William Berkeley escribe que para hacer tangible el espíritu de Roma, los romanos presentaban al emperador romano como la encarnación de este espíritu. Y por ello surgió el culto al emperador hasta llegar a considerarlo como una divinidad. Los escritores antiguos alababan a la ciudad de Esmirna por considerarla la ciudad más hermosa en cuanto a sus edificios, templos de Zeus y Cibeles, y el trazado de sus calles. Esta ciudad era conocida como la Corona de Esmirna, la Corona de Esmirna, debido al aspecto simétrico de sus edificios que se comparó con una corona. Por eso le daban el nombre de la Corona de Esmirna. Asimismo, la ciudad tenía muchas arboledas, con muchos árboles, cuya resina producía un caucho aromático entre marrón y amarillento llamado mirra. Y la palabra griega que traduce la palabra mirra es Esmirna. De ahí tomó este nombre de Esmirna, que era conocida como la Corona de Esmirna. Es importante también reconocer que la población judía de Esmirna era considerable. Había muchos judíos en esta ciudad de Esmirna. Eran hombres ricos de comercio, tanto así que se dice que en una ocasión los judíos entregaron la cantidad de 10,000 denarios para un proyecto de embellecimiento de la ciudad. Es en este contexto, en esta ciudad llena de culto pagano, culto al emperador, culto a otros dioses, que Dios envía un mensaje particular para los cristianos de la iglesia que se había levantado en esta ciudad altamente idólatra. Y así pues, hermanos, vemos en el mensaje de Juan a la iglesia de Esmirna un claro desafío, una demanda de parte del Señor en cuanto a su compromiso con Él. Vemos inicialmente ahí en el versículo 8 que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo primero que hemos de considerar, hermanos, al momento que el Señor demanda un compromiso de nosotros, es que Dios no demanda un compromiso mayor que el que Él mismo mostró. Él mismo se puso de ejemplo antes de demandar cualquier cosa de nosotros, antes de exigirnos, antes de pedir de nosotros un compromiso total. Él mismo se ejemplificó como esa entrega total. Así pues, dice, primero se identifica el Señor, se identifica como el primero y el postrero, un título adjudicado únicamente a Dios, que dentro de los judíos el título del primero y el postrero era un título que recibía solamente Dios, Dios el Padre, como vemos allá en Jeremías, perdón, en Isaías. Vemos allá que el Señor toma este título de estos pasajes donde el Señor se reconoce delante de su pueblo como el primero y el último. Así pues, hermanos, el mensaje que se dirige a la iglesia de Esmirna lo dirige el Señor identificándose como Dios el Padre. Él define su divinidad, la divinidad de Cristo, como igual en poder y autoridad a la de Dios. Y con esta autoridad igual a la de Dios es que les va a presentar este nuevo desafío, esta demanda de consagración y de compromiso con Él. Y dice así: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Les dice el Señor Jesucristo: antes que ustedes, yo me entregué. Antes que ustedes se comprometieran conmigo, yo me comprometí con ustedes. Él se comprometió con su iglesia. Él se comprometió con sus hijos, por los cuales habría de padecer. Así como dice en Efesios 5:25, cuando está hablando acerca de la entrega que debe tener el marido con su mujer, que lo compara con la entrega de Cristo por su iglesia. El compromiso que Cristo tuvo por su iglesia, dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo por ella. Es el compromiso total que el Señor tuvo para con su iglesia. Lo vemos también en Filipenses, en el pasaje que tenemos aquí a mis espaldas, que lo podemos repasar todos los domingos, todos los días. Podemos estar viendo que el Señor se despojó a sí mismo. Tuvo tal compromiso y de amor por su iglesia que se despojó a sí mismo. Se hizo siervo, se humilló, padeció todos nuestros dolores hasta padecer el sufrimiento supremo, la muerte por su iglesia. Así pues, el Señor Jesucristo, como Dios, se presenta y dice: el que estuvo muerto, el que se entregó por ustedes y resucitó, les escribe esto. Ahí tenemos pues, hermanos, que Dios presenta este grado de compromiso, primero estableciendo el compromiso que Él tuvo por su iglesia, la entrega total que Él tuvo por ella. Y entonces va a presentar lo que le espera a la iglesia de Esmirna. Así pues, hermanos, vemos que en el versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Antes de que el Señor les presente el desafío, el compromiso al que serán exigidos, la iglesia de Esmirna establece que el compromiso a Dios en los pequeños detalles de la vida cristiana nos lleva a ser fieles hasta la muerte. Hermanos, si no somos fieles en los detalles más rutinarios y cotidianos de nuestra vida cristiana, cuando si se nos llegara a demandar definir entre vida y muerte por el Señor Jesucristo, hermanos, fracasaríamos. Si no hemos tenido un compromiso rutinario, diario,
continuo y permanente con el Señor, en el momento que se nos demandara un compromiso mayor, creo que fracasaríamos, hermanos. Ahí tenemos el ejemplo de Pedro, un apóstol que estuvo conviviendo con el Señor, que aprendió directamente de Él, y cuando se le demandó definir su compromiso con el Señor, en el momento que le entregaban y que estaba ahí en la casa del sumo sacerdote, ¿qué pasó? Usted sabe, salió corriendo cuando le dijeron: ciertamente tú estabas con el Señor, tú estabas con este hombre. Pedro sencillamente negó al Señor Jesucristo. Yo no lo conozco. Y la tercera vez salió corriendo, blasfemando. Creo que si nuestro compromiso con el Señor no se establece día a día y no es un compromiso permanente en cada situación, en cada día, al momento que nuestro compromiso nos demande una situación mayor, creo que actuaremos de la misma forma, hermanos, de la misma forma que actuó Pedro. Por gracia del Señor, el mismo Pedro que había negado al Señor Jesucristo, más adelante ahí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, cuando se presenta delante de los mismos judíos, después de haber sanado a un ciego, y le dicen: es necesario que se callen, le dicen a Pedro y a Juan, ya no prediquen en el nombre del Señor Jesucristo. Y el mismo Pedro, a los mismos judíos de los cuales había salido corriendo, les responde, junto con Juan: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así, hermanos, ¿cómo actuaremos cuando se nos presente una situación en la que demande un compromiso con el Señor? No necesitamos llegar a esa situación para saberlo. Sencillamente evaluemos cada uno de nosotros cómo ha sido nuestro compromiso con el Señor en el día a día, cada mañana, cada día, cada circunstancia que se nos presenta, qué tan comprometidos nos estamos con el Señor. Y lo digo así, hermanos, y presento así este mensaje, hermanos, porque día a día nos vamos acercando a una situación en la que se nos exigirá definir nuestro compromiso con el Señor. Cada día nuestra sociedad actual se aleja más de los estatutos bíblicos y se acerca más a sus propias pasiones y concupiscencias. No sé cuántos de ustedes sepan, pero el día de mañana se reúne el Senado de la República para la aprobación federal, la aprobación en toda la República del uso recreativo de la marihuana. Ya hay aprobaciones a nivel estatal, me parece que el estado de Jalisco ya tiene esta legislación aprobada, pero ahora se legisla a nivel federal. Cualquier parte del territorio mexicano va a ser totalmente aprobado el uso recreativo, no medicinal, el uso recreativo de marihuana. Hoy en día, si usted por algún medio intenta convencer a una persona, intenta disuadir a una persona homosexual de que no se realice la prueba de cambio de sexo, usted está infringiendo una ley. Hay una ley que protege a estas personas para que usted no los disuada de realizarse una cirugía de cambio de género, de sexo. Así pues, hermanos, cada día la legislación humana se aleja más de la palabra de Dios. Y a lo que Dios condena, la ley humana lo aprueba. Y lo que la ley de Dios aprueba, la ley humana lo rechaza. De tal manera, hermanos, que no podremos mantenernos indiferentes. Tendremos que plantarnos firmes en el compromiso que tenemos con el Señor. Y no lo podremos hacer bien hasta que nos presentemos en una situación definitiva. Si nuestro compromiso con el Señor no ha sido continuo y permanente en su palabra, en oración, en predicación, en lectura de la Biblia, en servicio fiel en su iglesia, cuando lleguemos a una situación donde se nos demande definir
nuestro compromiso con el Señor, fracasaremos como lo hizo Pedro. Así pues, hermanos, comprometámonos firmemente con el Señor cada día. Solo así podemos salir triunfantes con el Señor. Así pues, el mensaje a la iglesia de Esmirna, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras. Son esas obras rutinarias, esas obras diarias, esas obras que la iglesia de Esmirna, dentro de ese ambiente de adversidad, de idolatría, estaban haciendo. Esta iglesia estaba haciendo obras de justicia que Dios había preparado en medio de la persecución de la que eran objeto. Dice que también estas obras eran en medio de tribulación, en medio de pobreza y en medio de adversidad por parte de los judíos. Es decir, los cristianos de Esmirna estaban siendo atribulados, hermanos, y esto implica muchas cosas: despojo de sus tierras, no encontraban trabajo, les rechazaban por confesar el nombre de nuestro Señor. Eran pobres, literalmente pobres, hermanos. Seguramente el comercio acaparado por los judíos les impedía a los cristianos participar en él, porque los mismos cristianos no participaban del culto pagano. Así pues, el Señor les dice: en medio de esta pobreza, en medio de esta tribulación, yo conozco tus obras. Unas obras que mostraban el compromiso que tenían con su Señor. Cada día. Y dice además: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Encontramos una fuerte adversidad por los judíos de esa ciudad. Tanto así que se dice que eran los mismos judíos los que proveían la leña para que los cristianos de Esmirna del primer siglo fueran quemados vivos. Así pues, en este ambiente de adversidad, los cristianos de Esmirna se mantenían firmes en su compromiso con el Señor, obra tras obra. Y entonces el Señor les presenta el compromiso al que estaban llamados a seguir, y del cual, hermanos, estamos llamados cada cristiano. No porque a nosotros no nos persigan de esa manera, nosotros tenemos un compromiso menor, o el Señor nos demanda una menor cosa. Es el mismo compromiso. Es el mismo compromiso el que nos está llamando el Señor, y es entregar hasta la vida misma, hermanos. Así pues, como dice nuestro texto lema: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No solamente es una muerte espiritual, no solamente estamos crucificados espiritualmente, hermanos. Si se nos requiere, estaremos crucificados o muertos físicamente como el Señor. A lo largo de la historia, una gran cantidad de hermanos han tenido este destino: ser muertos por la fe en el Señor Jesucristo. Y así pues, como tercer punto, hemos visto que Dios no demanda un compromiso mayor que el que Él mismo mostró. Hemos visto también que el compromiso a Dios en los pequeños detalles nos lleva a ser fieles hasta la muerte. Y finalmente, hermanos, hemos de reconocer que el Señor conforta nuestra vida ante la tribulación que demanda un compromiso. El Señor conforta nuestra vida ante la tribulación que demanda un compromiso. Es decir, este mensaje a la iglesia de Esmirna no solamente es un mensaje en el que se nos demanda un compromiso, es un mensaje que a la vez conforta el corazón de los hermanos que lo estaban escuchando. Dice el versículo 10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El Señor les estaba presentando hasta dónde requería su compromiso, hasta la muerte. Pero en medio de esa exigencia del Señor, les presenta un mensaje que conforta, que anima, que nos exhorta a permanecer fieles. Le dice ahí:
3 elementos en este versículo 10 para que la iglesia de Esmirna se fortaleciera en el Señor, que confiara en Él. Le dice, no temas, no temas. La única forma en que no tememos, hermanos, es confiando en el Señor. Y le da 3 buenos motivos para que la iglesia de Esmirna y nosotros ahora confiemos en el Señor. Así pues, el temor que podría aparecer en ellos se disipa confiando en el Señor. Y les dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El primer elemento para que la iglesia de Esmirna confiara en el Señor es que Dios les anticipaba las cosas. Así como a sus discípulos, allá en Juan 13:19, cuando el Señor estaba previo a ser entregado y ser crucificado, en el capítulo 13 de Juan, en el versículo 19 les dice, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Cuando les estaba hablando acerca de que lo iban a entregar, de que lo iban a traicionar. Y en el 14:29 les dice igualmente, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El Señor a la iglesia de Esmirna les estaba anticipando las cosas para que cuando sucedieran, creyeran que el Señor es soberano y que Él tiene todas las cosas en sus manos. No hay nada que se escape de su soberanía. Asimismo, ahí les ratifica cuando les dice, para que seáis probados. Es el Señor mismo el que está en control, en pleno control de todas las cosas y les anticipa lo que ha de suceder y que Él mismo está en control de esa prueba. Para que seáis probados. Posteriormente les dice, y tendréis tribulación por 10 días. Les está diciendo a la iglesia de Esmirna, yo tengo el control de las cosas, yo soy soberano sobre cada circunstancia que acontece y toda circunstancia tiene un tiempo y tiene un final. No se acortará ni se alargará más de lo que el Señor quiere. Así pues les dice, tiene una duración de 10 días. Evidentemente no quiere decir un mensaje literal, pero en la literatura apocalíptica el número 10 nos habla de lo que está completo, de lo que no le falta nada. Así pues, 10 días nos dice que tendrían una tribulación que ni se acortaría más de lo que debería durar, ni se prolongaría más. Va a durar lo que el Señor quiere que dure, tiene preestablecido que dure. Y estos 10 días vienen del pasaje de Daniel que acabamos de leer. El pasaje en el que Daniel y sus amigos son probados para ver si ante esta restricción alimentaria se mostrarían victoriosos, se mostrarían superiores a los que sí habían comido la porción del rey. Y son 10 días que estos jóvenes son puestos a prueba. Al término de los 10 días dice que estos jóvenes salen victoriosos. Así el Señor Jesucristo les dice, son 10 días de tribulación. No se acortarán ni se alargarán, porque es el Señor el que tiene el control de las cosas. Y finalmente les da un tercer mensaje para confiar, para fortalecerse en el Señor. Les promete la vida eterna. Dice la parte final del versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el versículo 12, en un paralelismo, les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. El Señor les ofrece una vida mejor. Le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere con el Señor, el que se mantuviere firme en su compromiso con el Señor, dice que le dará la corona de la vida. Ellos eran los rechazados de la ciudad de Esmirna, eran los rezagados de la ciudad de Esmirna, de la corona de Esmirna. Pues el Señor les promete una corona de vida. No es coincidencia que el apóstol Juan escriba aquí, yo te daré la corona de la vida. Eres el rechazado de la corona de Esmirna, pero el Señor te dará la corona de vida. Así es, hermanos, y esta corona de vida
es la que nos permite vencer la segunda muerte. Es maravilloso el mensaje que Dios nos presenta en el mensaje de Esmirna. Y concluyo con una narrativa histórica acerca de uno de los padres de la iglesia primitiva. Policarpo de Esmirna, que fue uno de los pilares de la iglesia primitiva en el primer siglo. Él mismo fue discípulo de Juan, el apóstol, y él mismo discipuló a otros pilares de la iglesia de Cristo en el primer siglo, como Ireneo e Ignacio de Antioquía, todos ellos famosos teólogos del primer siglo. Este hombre, caracterizado Policarpo de Esmirna, fue ordenado pastor, obispo de la iglesia de Esmirna por el mismo apóstol Juan. Caracterizado por un pastorado paternal dentro de su iglesia y por su compasión por los perdidos. Fue considerado como un enemigo del Imperio Romano, tanto así que el mismo emperador mandó ejecutar una orden para ejecución y muerte de Policarpo de Esmirna, ejecutada mediante el procónsul de Roma y mediante los centuriones romanos. Cuenta la historia que cuando los centuriones, aquellos hombres fuertes y bien armados, llegaron ante donde se encontraba Policarpo, vieron la fragilidad de aquel hombre anciano y fueron movidos a compasión, se compadecieron de este hombre. Porque incluso Policarpo, dice la historia, que cuando llegaron sus verdugos les ofreció de comer, y mientras ellos comían les pidió una hora para orar al Señor. Estos hombres fueron movidos a compasión por Policarpo y le dijeron: hombre, es muy fácil que te dejemos libre, lo único que tienes que decir, confesar con tu boca es Curios Kaiser, César es el Señor. Confiésalo con tus labios y te dejamos libre, para que vivas lo que te queda de vida libre. Te dejamos en paz. Solamente hay que decir: César es el Señor. Dice la historia que Policarpo contestó: 86 años he sido su servidor. ¿Cómo podría yo blasfemar a mi rey que me salvó? Y dice que exclamó a gran voz: Curios Christos, Cristo es el Señor. Entonces Policarpo fue llevado a la hoguera, lo quemaron vivo, y cuentan los que vieron aquel acontecimiento que las llamas no lo quemaban, que las llamas no le hacían daño, de tal manera que fue traspasado con una espada, y así Policarpo de Esmirna entregó su vida para alabanza de nuestro Señor. Hermanos, comprometámonos con el Señor, decidamos vivir una vida diaria de compromiso con el Señor. Las circunstancias así nos lo demandan. Vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie para orar al Señor, darle gracias porque nos ha dado vida y se entregó a sí mismo por nosotros. No espera de nosotros algo menor. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tú diste tu vida por nosotros, diste el ejemplo, Señor, de un compromiso de entrega total por amor a tu iglesia, por amor a cada uno de los que integramos tu iglesia, Señor. Te despojaste de gloria y de honra para venir a padecer los sufrimientos de la cruz, Señor, hasta la muerte. Te damos gracias, Padre, porque ahora nos das el privilegio de comprometernos contigo. Te rogamos, Padre, que afirmes nuestra fe, que fortalezcas nuestra confianza en ti, para que nuestro compromiso sea permanente y continuo contigo, Señor. Que podamos entregarnos cada día por amor a ti. Bendice a mis hermanos, bendice a tu Iglesia Bautista Emanuel, Señor, y podamos mostrar
permanentemente y cotidianamente el compromiso que tenemos contigo, Señor, que nos salvaste. Alabado seas por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Que el Señor añada bendición a este mensaje. Pueden tomar sus lugares, puestos de pie. Cantemos gozosos el himno 288, Haz arder mi alma. Cantaremos las 2 primeras estrofas, después seremos despedidos en oración por nuestro hermano Iván de Santiago y finalmente cantaremos la 3ª estrofa. Himno 288, Haz arder mi alma. Oremos. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque nos has dado este tiempo para acercarnos a tu presencia por medio del canto, la lectura de tu palabra, por medio de la meditación de la misma. Gracias, Señor, porque nos has dado tu mensaje que nos compromete a amarte hasta la muerte, Señor. Bendice a tu Iglesia Bautista Emanuel, a cada uno de sus miembros. Bendice a toda congregación que se reúne para glorificar tu nombre. Te rogamos que ahora nos lleves en paz, Señor, y que podamos permanecer en comunión contigo cada día. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te pedimos esto. Amén.
Estamos despedidos, hermanos. El Señor les bendiga.